confusiones. Pues sí se da, ¿no? Este asunto de que, oiga, yo pensé, es que me dijeron, yo consideré, bueno, detalles de esa naturaleza y bueno, pero pues ya están llegando. Vamos a dar Ya estamos aquí. pues no somos muchos en el grupo, vamos a dar unos 2 minutos yo creo para que ya se incorporen los que nos hacen falta y ya iniciar. Bueno, aguantemos un ratito, por favor. No, 1 o 2 Profe. minutos, por favor. Yo creo que vamos empezando de una vez. A ver, Gaby, Victoria y Alberto, ¿sí me escuchan? Muchachos. Sí, yo sí, profe, buenos días. Bueno, estamos bien, buenos días. Bien. Sí, profe, buenos días, todo bien. Bien, pues entonces vamos a compartir la Buenos pantalla. días. Gracias, buenos días. Vamos a compartir la pantalla para empezar con el tema que tenemos para esta oportunidad. ¿Verdad? A ver, creo que ya estamos ahí. ¿Es correcto? ¿Sí se ve? ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Bueno. Sí, profe, sí. Si Muy lo bien, puede poner correcto. en grande, estaría mejor, pero sí se ve. Bien. Bueno, pues vamos a trabajar entonces con este tema que tenemos para esta ocasión. Son los lípidos. Decidimos, como nos anticipamos la semana pasada, decidimos abrirlo en dos sesiones. La razón es de que es un tema un poquito extenso y con su propio grado de complejidad. Entonces, pues yo creo que ya sin más, demos inicio para que el tiempo no nos vaya a ganar. Los lípidos. Cuando hablamos de los lípidos, un dato importante, debemos considerar que pues estamos hablando de lo que son, vamos a ver aquí lo que son los ácidos grasos, pero también pues aquí hablaremos de los aceites y las grasas, que es la manera más normal como nosotros les conocemos. Y bueno, vamos a los datos que nos corresponden dentro de esta materia, que pues es la bioquímica, ¿no? O sea, entendemos entonces, notemos, como elementos básicos que conforman estas moléculas orgánicas, por cierto, vamos a encontrar 3 elementos en particular, lo que viene siendo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Podríamos decir que es una estructura similar a como sucede con los carbohidratos, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno, solamente que aquí en este caso la presencia del oxígeno es porcentualmente mucho menor. Si comparamos nosotros estructuralmente un carbohidrato con un lípido, la presencia del oxígeno es muchísimo menor. Es muy poco lo que hay. Y bien, y están también, pues los vamos a encontrar distribuidos en todo el organismo. Y son precisamente una parte importante de la estructura de las membranas celulares que veremos en la segunda sesión de esta clase, ¿no? Y bien, el grupo funcional importante que vamos a encontrar aquí es el carboxilo. De ahí que entonces, si nos acordamos, que el grupo carboxilo, el COOH, da origen a lo que viene siendo la familia de los ácidos orgánicos. De ahí que entonces, generalmente todos los lípidos, así se les conoce, como ácidos. Que ácido leico, ácido linoleico, ya les sonarán por ahí los nombres, ácido isobutírico, en fin, es el radical importante. Se va a manejar otro que es el radical metilo, perdón, pero ese ya no tiene tanta importancia estructural y funcional, lo tiene en otro sentido. Bien, de los lípidos son insolubles en agua, pero podemos disolverlos en alcohol, en cloroformo o en algún otro solvente de tipo orgánico, y cuando los tocamos, queda esa sensación como pegajosa, ¿verdad? En lo que viene siendo las manos o la superficie donde lo podamos nosotros tener, y dice así, son untuosos al tacto. Los podemos encontrar que pueden ser sólidos a temperatura ambiente, como sucede con las grasas, y estas generalmente son de origen animal. Y también los tenemos, lo que viene siendo en presentación líquida, que son generalmente los aceites a temperatura ambiente, así es como lo vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, vamos. Cuando hablamos de los lípidos, vamos a encontrar nombres un tanto ya conocidos.
Algunos de nosotros ya nos han hecho alguna vez un estudio y vamos a ver cómo anda usted de triglicéridos. Bueno, correcto. Pues aquí tenemos nosotros, esta es la fórmula, ya la veremos más a detalle más adelante, que es lo que encontramos, que esto viene siendo los monómeros de los lípidos, ¿sí? Lo que viene siendo, están formados por una molécula de glicerol, que es lo que tenemos aquí sombreado en rosa, y un ácido graso, que puede ser uno o dos iguales o diferentes. Y entonces, ¿qué encontramos? Que el ácido graso se va a pegar al glicerol, y si es uno solo es un monoglicérido, 2 diglicérido y 3 triglicérido. Lo que tenemos en esta lámina viene siendo un triglicérido precisamente. Bueno, aquí tenemos entonces también que podemos clasificarlos. Hay muchas maneras de clasificarlos. Una de ellas es esta. Cuando hablamos de los ácidos grasos saturados y que se abrevian de esta manera, como si fuera el estado vecino de Aguascalientes, AGS. Son ácidos grasos saturados. Cuando los vemos en su estructura química vamos a encontrar esto. Por cierto, son moléculas no muy grandes. Son moléculas que van desde los 8 hasta los 20, 25 átomos de carbono en su estructura principal. Pero notemos nosotros, aquí tenemos el radical carboxilo por un lado, por el otro el radical metilo. Y todo lo demás, como podemos observar, está lleno de hidrógenos, y si se fijan, la presencia del oxígeno es muy baja, muy baja. Lo que más predomina es el hidrógeno. Y bien, cuando lo tenemos en esta estructura, si se fijan, todo va a haber entre lo que viene siendo el carbono y el hidrógeno, siempre vamos a encontrar una sola rayita. Ya quedamos en las clases previas que la rayita indica el enlace, es decir, tenemos este carbón unido con 4 átomos, 2 de carbono y 2 de hidrógeno. Pero noten que hay solamente una sola rayita. Cuando existe una sola rayita se le llama una molécula saturada. Aquí está, de ahí lo de saturado. Solamente un solo enlace es lo que hay. Muy diferente a este asunto que tenemos en el radical carboxilo. Aquí tenemos un enlace doble. Esto del enlace doble cobra importancia, pero más adelante, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, los ácidos grasos saturados, que son en su estructura toda es saturada, así como estamos viendo, con un solo enlace, a temperatura ambiente son sólidas, son lo que llamamos normalmente las grasas, las mantecas, ¿verdad? Es lo que tenemos. Esta es la estructura química de esas sustancias. Y bien, Profe, ¿y qué tan cierto hay de que son dañinas para el cuerpo? ¿de qué son qué? Dañinas. Bueno, esa ya es la parte nutricional y clínica que tenemos con estas moléculas. Vea, tenemos ácido graso saturado, esta es su estructura, generalmente son sólidos a nivel de lo que viene siendo temperatura ambiente, y por lo general, aunque no está en esta lámina, son de origen animal. Son las que cuesta más trabajo trabajar para el organismo, y lamentablemente son las que nos dan más oportunidad de que se hagan los depósitos de grasa. Lo más lamentable es que sucede al interior de los órganos y sobre todo las arterias. Y sí tienes razón, que son de las más dañinas estas, ¿no? Sí, pero ya ahorita veremos otro detallito más adelante. Aquí tenemos una estructura diferente. Noten ustedes que la molécula se quiebra, se dobla, y entonces aquí con la flecha hemos señalado la presencia no de uno, sino de 2 dobles enlaces. Aquí tenemos otra vez el radical carboxilo, pero veamos que los dobles enlaces se están presentando precisamente en el largo de la cadena de carbono, ¿sí? O sea, se le llama esto en el esqueleto de carbonos. Aquí está, 1 y 2 enlaces. A esto se les llama ácidos grasos insaturados, cuando encontramos un doble enlace, no entre el carbono y el oxígeno, sino entre 2 átomos de carbono. Y puede haber más, 3 o 4 enlaces, y entonces a lo que se le llama los ácidos grasos poliinsaturados. En la situación es que estos ácidos insaturados o poliinsaturados, por esta misma situación de que se doblan, es más difícil empaquetarlas o compactarlas, y a temperatura ambiente las vamos a encontrar en presentación líquida, que es lo que nosotros conocemos más bien como los aceites. Y aquí tenemos un nombre, por ejemplo, el ácido linoleico. Es un ácido graso insaturado. Bien. Tenemos entonces, hablamos de los lípidos, de los ácidos grasos como tal.
Son los lípidos más simples. Vuelvo a comentar lo que vimos con carbohidratos. Esto de simple no lo llevemos al asunto de lo que viene siendo el sabor, sino de la estructura. Es la más sencilla y se hallan, pues sí, presentes en estado libre en los organismos, siempre los vamos a encontrar y son estos los que van a formar la estructura de los demás lípidos más complejos. Entonces, el ácido graso, ¿verdad? Generalmente lo vamos a notar que es un ácido graso monocarboxílico, mono, uno, solo radical carboxilo. Y vamos a ver que generalmente son en número par de átomos de carbono. Las cadenas pueden ser de 16 a 18. Les digo, no son muy largas, pero las variantes son las que los hacen que sea una familia muy numerosa. Pero existen también cadenas de átomos de carbono impar. Aquí tenemos este caso. Veamos el ácido esteárico, su radical carboxilo en un extremo y toda la cadena, el esqueleto de carbonos en enlaces saturados y al final el radical metilo. Y podríamos ilustrarlo también de esta manera porque acordémonos que espacialmente el átomo de carbono no es plano, sino que tiene una composición, ¿no? Desde una forma como de tetraedro y no nos permite tener exactamente una estructura lineal del todo, pero sí nos respeta la línea vertical en este caso. Veámoslo en un sentido. Diferente a lo que sucede con el ácido oleico, donde vamos a encontrar, aquí está, un doble enlace entre átomos de carbono y esto da oportunidad a que la cadena se doble, se pliegue o como que se quiebre. Y este asunto nos da oportunidad precisamente también a considerar un dato importante. Donde encontramos nosotros el radical carboxilo, este va a ser el carbono importante metabólicamente para nosotros. Después sigue el carbono alfa y el carbono beta. Esto del carbono beta es importante porque cuando ya en la otra sesión, en la otra parte de la materia hablaremos del metabolismo y ahí vamos a comentar acerca de la beta oxidación, porque cuando los trabajamos, los ácidos grasos se van a romper o los vamos a desdoblar, a lisar en el carbono beta. Eso es lo que se le llama la beta oxidación, ¿sí? Entonces, carbono, donde está el radical carboxilo, y seguimos con el carbono alfa, carbono beta. Cuidado, porque hay un momento en el que vamos a hablar del radical metilo y a partir de aquí se enumeran los carbonos como 1, 2, 3, 4, ¿sí? Acá no, este es alfa y beta. Cuidado con esa nomenclatura que también es importante. Entonces, el segundo viene siendo el carbono beta. Aquí lo tenemos, vean ustedes, carbono, el radical, carbono alfa, carbono beta. Y al último se le llama el carbono omega. De ahí el asuntito de que de pronto oímos los nombres, ¿no? Y estos son ácidos grasos omega 3, omega no sé qué, omega no sé qué tanto. Bien, entonces los ácidos grasos también debemos de traer a memoria que aquí encontramos las moléculas anfipáticas, donde vamos a tener por un lado la cabeza hidrofílica, ¿verdad? Que se lleva con el agua, y por el otro lado tenemos la cola, que no se lleva con el agua y que es la parte hidrofóbica. Las dos características son las que nos dan origen a lo que es la molécula anfipática. En esta colita, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Toda la cadena de carbonos, esto, ¿sí? Y ya de este otro lado, pues se va a enlazar con otra molécula que no propiamente va a ser el asunto del radical, puede ser otra, como es el caso de la esfingolina. Bien, aquí tenemos, esto lo vamos a ver en el metabolismo, que a nivel intestinal, por ejemplo, se acomodan las moléculas de esta manera, dejando las cabezas hidrofílicas hacia afuera y las colitas hidrofóbicas las secuestran en el interior para que puedan ser transportadas. Muy bien. Isomería. En el caso de los carbohidratos vimos que teníamos la isomería alfa y beta de acuerdo a la ubicación de radical oxidrilo y también es que tenemos la isomería dextro y levo. En los aminoácidos hablamos de la isomería levo y dextro también. Y aquí en el caso de los lípidos vamos a hablar de lo que son las isomerías cis y trans. Podemos acordarnos un poquito de la estructura del cuerpo de Golgi, que tiene sus dos caras, no porque sea hipócrita o falso, sino que así se les llama. La cara cis que está orientada hacia el núcleo y la trans que está orientada hacia la membrana celular. Aquí, ¿de qué estamos hablando?
Los ácidos grasos, jóvenes, en su constitución natural y sobre todo cuando son saturados también, los vamos a encontrar de esta manera, en posición cis, como respetando una línea, perdón, que puede ser la línea horizontal o vertical según acomodemos la molécula. Ahora bien, el punto donde encontramos el doble enlace, esto nos da oportunidad a que se presente la isomería trans. Pero aquí vamos a considerar un dato importante. Los ácidos grasos insaturados normalmente existen o naturalmente, o sea, en la naturaleza existen en su isomería cis. Así es como son útiles de manera magnífica para nuestro metabolismo. Cuando los ácidos grasos o las grasas son sometidas a tratamientos de hidrogenación, como sucede con la manteca vegetal o la margarina, ahí vamos a encontrar entonces presencia de lo que vienen siendo ácidos grasos en posición trans. ¿Cuál es la diferencia? Notemos, si trazamos aquí una línea horizontal, veamos que estos hidrógenos quedan de un lado los dos y el esqueleto de carbonos queda del otro. Esta es la isomería cis. Pero ¿qué pasa en una isomería trans? Le trazamos otra vez la línea horizontal acá. ¿Y qué ocurrió con los hidrógenos? Se movieron. Uno está de un lado y otro del otro. Y la cadena también, al tiempo que se mueve, ya no respeta la horizontal en el sentido de estar del mismo lado, sino que se tuerce la molécula. Y esta es la isomería trans. Ojo, para que por ahí quienes son afectos sobre todo a la manteca vegetal y la margarina, pues la vayan retirando de la alacena. Estos ácidos, si se fijan, incluso hay muchos productos que dicen libre de ácidos grasos trans, porque bueno, ya el comercio es otra cosa. Yo en lo personal lo dudo, pero estas grasas, igual que los ácidos grasos saturados, son dañinos y todavía estos son peor. Al organismo le cuesta mucho trabajo desdoblar este tipo de moléculas. Entonces, esos productos que tienen ácidos grasos trans, pues van para afuera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una comparación en este cuadro. El isómero tiene, el isómero cis nos presenta una estructura angulada, ¿verdad? Y la distancia entre moléculas es más grande, de tal manera que entonces como que quedan huecos entre ellos y eso nos da oportunidad a que el estado físico sea líquido y es donde encontramos primordialmente los ácidos grasos insaturados de origen vegetal muy, muy benéficos para nuestra nutrición. En el caso de los trans, que son los procesados, y los saturados, que los tenemos referidos aquí, tienen generalmente una estructura lineal. Podemos regresarnos a la lámina anterior. Aquí vamos a encontrar una línea en este sentido. Quiero hacer diferencia. La estructura normal, natural, respeta, en este caso, la horizontal, ¿sí? De un solo lado. Si fuera un saturado aquí, todo estaría acomodado en un solo sentido. Aquí está esto, véanlo. En una sola línea, ¿sí? Eso es un graso saturado. Acá tenemos la ilustración de un insaturado y notemos que también nos respeta la línea. Sin embargo, la línea nos la cambia completamente. Ya no es la horizontal, sino ahora es una diagonal. Y esto nos da precisamente a que las moléculas queden como más cercanas y por lo mismo se pueden amontonar, apretujar, y eso es lo que favorece el estado físico sólido, que es característico de los ácidos grasos saturados, y pues ya lo comentamos ahorita en el asunto de lo que viene siendo la margarina también, ya en su presentación con la isomería trans, que no es benéfica nutricionalmente hablando. La fuente. ¿Dónde obtenemos grasas? Nosotros podemos obtener lípidos pues en los productos animales primordialmente. Aquí tenemos el asunto de las carnes, los quesos, que son productos lácteos, los cárnicos, como es el caso de las carnes blancas también, y obviamente en la semilla, los frutos secos y pues en los aceites que ya son procesados de otra manera, ¿verdad? Y generalmente son de origen natural, como vemos aquí, el aceite de olivo que procede de las aceitunas. Podemos encontrarlo en lo que son los pescados, que se habla mucho de los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Y
también en el caso de los lácteos y los derivados cárnicos de carnes, vamos hablando de la carne porcina y vacuna y también la de aves, son ácidos grasos saturados todos ellos. Y de ahí pues viene precisamente, son las fuentes naturales, ¿no? O sea, tanto de plantas como de animales los podemos obtener. Aquí notemos que se hace mención acerca de los omega 3 que son incluso cardioprotectores, o sea, nos ayudan. Muy bien, avanzando, tenemos nosotros que los triglicéridos son los más abundantes que encontramos, ¿verdad?, en la naturaleza y también se les llama grasas neutras. Ya lo mencionamos al principio, la molécula central viene siendo el glicerol, que es un derivado de un carbohidrato. Si le unimos un ácido graso, se va a llamar monoglicérido o monoacilglicerol. Si son dos, diglicérido o diacilglicerol, y si son tres, triacilglicerol. Para ustedes ya a estas alturas no les es extraño que aquí nos resulte que se va desprendiendo una molécula de agua, 2 o 3. ¿Por qué razón? Quedamos que en una reacción química, que puede ser en este caso reversible, podemos obtener el producto o los productos, que aquí son 2, y porque hay 2 moléculas de agua, porque se unieron 2 ácidos grasos. En cada enlace que se establece, se desprende una molécula de agua. Aquí lo tenemos un poquito más ilustrado. Este es el glicerol, lo juntamos, monoglicérido, diglicérido, triglicérido, que es ya la molécula que tenemos en esta parte. Muy bien. En cuanto a la función, una de las funciones que tenemos con los lípidos, tenemos precisamente es la función energética. En el caso de los carbohidratos o glúcidos, nuestro depósito generalmente que tenemos es el glucógeno, y en el caso de las plantas es el almidón. Los lípidos nos dan un rendimiento calórico, chicos, ojo aquí, 9 kilocalorías por gramo, prácticamente un poco más del doble de lo que nos dan los carbohidratos y las proteínas. Cada gramo de carbohidrato nos da 4 y cada gramo de lípido nos da 9 kilocalorías. Entonces veamos que el beneficio energético de los carbohidratos, de los lípidos, perdón, es bastante grande. ¿Esto por qué nos ayuda? Porque la razón es que los glúcidos son muy hidrofílicos. Todos hemos puesto, por ejemplo, una papa en agua y veamos que rápidamente se diluye, se disuelve en el agua. O en otro caso, ¿verdad? También la puede absorber, se hincha. ¿Qué sucede con las semillas cuando las ponemos en el agua? Se hinchan. ¿Qué ocurrió? Entró agua y almacena agua y se vuelve muy pesado. En cambio, entonces, ¿qué es lo que vemos? Para las plantas no es problema tener su almacenamiento energético en el almidón. Sin embargo, para los animales, y entre ellos nosotros, según Carlos Linneo, pues imagínense cómo vamos a cargar tantísima agua en nosotros, nos volveríamos sumamente pesados. Entonces necesitamos un elemento que nos almacene energía y que no sea tan pesado. Es el caso de los lípidos. Para eso sirve también. Bien, aquí tenemos el caso de los osos, ¿verdad? Y la presentación de un adipocito, la célula adiposa, y notemos cómo en su interior tiene el gran reserva de grasa. Y también nos sirve como un aislante térmico. Bien, pero esto nada más es para que veamos nosotros lo que sucede con los lípidos. Estos son lípidos complejos. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos el lípido que viene siendo en esta parte, la parte grasa, la cola hidrofóbica, unida precisamente a un grupo fosfato. Y aquí tenemos, esta es una estructura general de lo que son los fosfolípidos. Acá tenemos un glucolípido, ¿verdad? Tenemos en la parte de glucosa y en la parte de lo que viene siendo el lípido. Y aquí tenemos tenemos aquí la famosa esfingomielina, aquí está, ¿verdad? Un esfingolípido, correcto. Avancemos, ven, tenemos lo que viene siendo los ácidos grasos, cómo se van uniendo y pueden unirse con un glúcido, con un fosfato o incluso con una proteína, porque también existen, y por ahí los vamos a trabajar, las lipoproteínas. El colesterol. Antes de tocar el colesterol, chicos, preguntas hasta aquí. Estamos prácticamente a la mitad de la sesión, sino que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo vamos? Bien, bien, profe. Bueno, correcto. Entonces seguimos. El colesterol. La terminación ol. Esto indica que se trata de un alcohol, pero está químicamente relacionado con los lípidos. Esto es una cuestión muy interesante. ¿Por qué razón? Aquí lo vemos, es un lípido asociado.
Y de aquí precisamente van a partir un grupo importantísimo de sustancias, los esteroides, no por ser lo único, hay muchas más. Tiene una estructura muy, muy particular que lo vamos a ver más adelante, y de aquí, de lo que viene siendo el colesterol, van a derivar algunos elementos importantes que pues, van a apoyar precisamente en lo que viene siendo la estructura de las membranas celulares, y también el colesterol, lo vemos aquí en esta parte final, es la materia prima para otras sustancias importantes. Notemos, hormonas esteroideas, la vitamina D y las sales biliares. O sea que a veces le hacemos mucha cara fea al colesterol, ¿verdad? Que no queremos, no, yo colesterol no como nada. Pues el organismo, si no se lo damos, el organismo lo sintetiza. ¿Dónde está el problema? Que nosotros a veces abusamos, ¿verdad? De la ingesta del colesterol. Ese es el grave problema. Aquí está propiamente la molécula del colesterol. Es una molécula muy compleja. Tenemos nosotros aquí, esta molécula tiene, ese es el colesterol completo, como está organizado. Y notemos, su radical es metilo y el radical oxidrilo, de ahí el nombre, colesterol. La terminación ol nos habla precisamente de que químicamente es un alcohol. Correcto. Funciones de los lípidos, entonces tenemos que nos sirven, aquí tenemos la mención de dos de ellas, reserva de energía, ¿verdad? Ya lo estamos comentando, y también nos sirve como protección, porque pues por un lado nos protege un poquito del frío, y también pues en un momento dado sirve como un amortiguador, ¿no? A veces queriendo y no nos damos por ahí un golpe, no propiamente que seamos boxeadores, nos damos unos golpecillos de pronto. Repelentes del agua, por lo mismo, ¿verdad? De que son hidrofóbicos, no tiene mucha relación con el agua, pero en este sentido nos ayuda para que no nos deshidratemos, ¿sí? No nos deshidratemos, eso es importante. Y por otro lado, también tiene una función de transporte, como sucede con las sales biliares, que esto lo vamos a ver ya en la parte de metabolismo, cómo intervienen para que los lípidos puedan ser trabajados y se puedan utilizar en el organismo. Bien, aquí entramos a otro punto ya. Esta es una cuestión propia de la metabolismo. No vamos a entrar a él directamente, pero sí es importante que comprendamos lo que se llama el proceso de la saponificación. Se oye muy raro el nombre, pero ubiquemos nada más el asunto, qué es lo que ocurre. ¿Qué significa esto? Esta palabra rara es la hidrólisis alcalina de las grasas. Quiero explicar con un poquito de detalle. El proceso digestivo inicia en la boca, continúa en el estómago, y después del estómago, ¿qué continúa? Tenemos anatómicamente lo que viene siendo el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Ya ven que se divide en tres: duodeno, yeyuno e ileo, ¿no? Entonces, la primera parte es el duodeno. Y en el duodeno tenemos un punto importante que es el ámpula de Vater, un agujerito, y por ahí, ¿qué es lo que ocurre? En ese punto es donde coinciden, por un lado, el conducto biliar y por el otro lado, el conducto pancreático. ¿Qué cosa entra por esos conductos? Del biliar entra la bilis con los ácidos y las sales biliares, y por el otro lado, el páncreas vacía su producción exocrina, que viene siendo el jugo pancreático, donde vienen muchas enzimas, proteasas para desdoblar proteínas, amilasas para los carbohidratos, y lipasas para desdoblar los lípidos. ¿A qué viene esto, muchachos? A que el estómago, ya lo hemos comentado en las clases anteriores, el estómago maneja un pH ácido alrededor de 4, y entonces cuando vacía su contenido al duodeno, ¿qué es lo que tenemos? Del estómago viene un bolo alimenticio ácido. Ese bolo alimenticio así no nos sirve para que podamos trabajar con las grasas. Se podría, pero hay que ocupar otro tipo de sustancias. Entonces, entre la bilis y el jugo pancreático nos generan un pH alcalino. Y entonces, en ese pH alcalino trabajan las lipasas, trabajan las sales biliares para desdoblar las grasas, para trabajarlas, desdoblarlas, hidrolizarlas. Y a ese proceso se le llama saponificación. He tratado de simplificar. Yo sé que esto puede llevarnos buen rato, ¿verdad? Pero en eso consiste la saponificación.
¿Con qué fin? Precisamente de que los ácidos grasos más complicados puedan quedar disponibles y se puedan absorber. De otra suerte, pues se quedarían atorados ahí en el intestino. Bien, a ver, ¿qué pasó aquí? Bien, correcto. Tenemos entonces aquí que se dividen los lípidos en dos grandes grupos. Los lípidos saponificables, o sea que se pueden desdoblar en ese ambiente alcalino, y ahí vamos a encontrar algunos ácidos grasos, algunos lípidos simples y otros complejos. Los más simples son estos, muchachos, los ácidos grasos como tal y sus derivados. Pero vamos a encontrar otro tipo de lípidos saponificables complejos como son estos, que se llaman así, eicosanoides, donde están las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que los vamos a revisar más adelante, donde están los lípidos neutros, los acilgliceroles y las ceras, y los lípidos anfipáticos, los glicerolípidos y esfingolípidos. Y vamos a encontrar también que existen lípidos insaponificables. Estos no podemos desdoblarlos en ese ambiente alcalino. Ahí vamos a encontrar los terpenos. Fíjense quién está aquí, chicos. Los retinoides. Esto es importante para ustedes como buenos optometristas porque en este grupo está la vitamina A, ¿sí? Junto con los carotenoides, los tocoferoles, la vitamina E, las naptoquinonas, donde está la vitamina K. Están los esteroides en este grupo, están los esteroles, sales y ácidos biliares, las hormonas esteroideas y otros lípidos no relacionados con esto, relacionados más bien con el isopreno, donde están los hidrocarburos y los lípidos pirólicos. Los hidrocarburos aquí realmente no tienen nada que ver, porque eso son cuestiones, sí, de química, pero de otra área, no de las ciencias de la salud. Los ácidos grasos, como tal, son ácidos grasos monocarboxílicos de cadena larga, o sea, tienen su propia cadena, su esqueleto de carbonos, pero solamente llevan un radical carboxilo. Son de número par, de 12 hasta 24, como estábamos comentando, aunque hay algunos por ahí impares que de pronto se llegan a presentar, pero la estructura general es el grupo carboxilo y la cadena hidrocarbonada. Dos puntos importantes estructuralmente hablando. El grupo carboxilo y la cadena de, como le llamamos aquí, de esqueletos de carbono. Bien. Entonces aquí los tenemos. Ácidos grasos son moléculas débilmente anfipáticas y vamos a encontrar, ¿verdad?, la parte hidrofílica que está representada por el radical carboxilo y la cadena hidrocarbonada que es la hidrofóbica. Aquí lo tendríamos en una ilustración. La cabeza, que es la que se lleva con el agua, donde está el radical carboxilo, y la otra parte de la colita que es la hidrofóbica, que es donde está el esqueleto de carbonos. Continuamos. Bien, los ácidos grasos podemos encontrar variantes estructurales. Por un lado, en la presentación del doble enlace. Por el doble enlace vamos a hacer diferencia entre dos grupos. Saturados, ya quedamos que no tienen doble enlace, no hay. Es solamente el enlace carbono, carbono, carbono. Y los insaturados nos vamos a encontrar uno o más dobles enlaces. En la estructura, de acuerdo a la fórmula, pueden ser lípidos lineales, es decir, como si fuera una rayita, lípidos ramificados, como si fuera un arbolito, acordémonos de los aminoácidos, o lípidos alicíclicos, donde vamos a encontrar de pronto una parte cíclica y una parte alifática. La alifática, recuerden en química general, que es a lo que se llama precisamente el esqueleto de carbonos. Y por la sustitución, vamos a encontrar de pronto el radical hidroxilo o los grupos oxo. Por favor, no estemos pensando en la tienda. Son grupos donde vamos a encontrar radicales, primordialmente los radicales carbonilo primario y secundario, que de alguna manera nos da origen a otras moléculas. Hemos oído hablar, por ejemplo, de la testosterona. La terminación ona, ¿de qué nos está hablando? De una molécula con radical carboxilo secundario y que pertenece a una cetona, pero el resto del esqueleto de la estructura pertenece precisamente a los lípidos. Son los grupos famosos, los grupos oxo que vamos a ver aquí más adelante. Aquí tenemos este caso, ácidos grasos saturados, notemos la cadena totalmente sin dobles enlaces, excepto aquí, pero este doble enlace se está dando entre carbono y oxígeno, no entre carbono y carbono. Ácido palmítico. El ácido oleico, aquí lo tenemos, su radical carboxilo en un extremo, carbono alfa, carbono beta, y toda la cadena, la vamos a encontrar. Y aquí está un doble enlace, y de este lado vamos a encontrar, ¿verdad?, el radical metilo,
que es un carbono con 3 hidrógenos, y vamos a encontrar acá su radical, su doble enlace. Aquí lo encontramos. Un solo doble enlace es un ácido graso monoinsaturado, porque solamente tiene un doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El ácido oleico, es un ácido graso omega 9. ¿Por qué? Porque en el 9 es donde encontramos el doble enlace. Bien, aquí tenemos el caso del colesterol de nueva cuenta, ¿verdad? Y tenemos este asunto. Esto es para ejemplificar la estructura ramificada, ¿verdad? Tenemos aquí la parte del glicerol y el ácido graso, como una ramita. En el caso del colesterol, pues aquí lo vemos, la parte del núcleo de la molécula y la ramita que está de este lado, estructura ramificada, alicíclica. Aquí lo tenemos, una parte cíclica y otra de una manera, ¿cómo se llama esto? Alifática o en cadena, y es el caso de lo que sucede con los esteroides, que son derivados de esta cosa, que luego se aprenden el nombre. Ahorita vamos a apurar porque el tiempo nos está ganando. Aquí tenemos este asunto que estaba comentando. Ven ustedes el colesterol. Notemos, veamos este dato importante, ¿sí? Quedamos que del colesterol vamos a encontrar derivados hormonales, como es el caso aquí tenemos en este asunto, la aldosterona, que nos ayuda en el metabolismo de los minerales, y la testosterona, que es pues la hormona masculina. ¿Qué diferencia, muchachos, encontramos entre el colesterol y estas hormonas? Veamos. Hemos sustituido el radical carboxilo, perdón, el radical oxidrilo. Ya no es OH, es O doble ligadura o oxígeno. La tenemos sustituido, es la misma. Sin embargo, en la cadena vamos a encontrar otros elementos y esto ya nos da origen a sustancias totalmente distintas. Porque mientras la aldosterona, nos es útil a ambos sexos. ¿Por qué? Porque los dos sexos manejamos sodio, potasio, manganeso. Sin embargo, hay de nosotros, jóvenes, compañeros varones, y esta nos hace falta, ¿verdad? Porque esta es la hormona masculina, es una hormona sexual completamente, ¿sí? Entonces, notemos la diferencia estructural y la diferencia también en función. Bien. En cuanto a la nomenclatura, es decir, pues nos queda ya nada más 1 minuto y medio de esta sesión, chicos. Preguntas hasta aquí. Con esto vamos a iniciar la otra parte. Preguntas hasta lo que hemos visto hasta este momento. ¿Cómo estamos? De lo que hemos visto, la composición general, que viene siendo 3 elementos químicos, carbono, hidrógeno. Bien, profe. ¿Perdón? Todo bien, profe. ¿Seguro? Bueno, un repaso así rapidísimo. 3 elementos importantes: carbono, hidrógeno y oxígeno. Los radicales importantes, el más importante en este caso viene siendo el radical carboxilo, de ahí que se les va a llamar a todos ácidos, ¿verdad? Ácidos orgánicos. Aparece el radical metilo, que nos va a servir para otras cuestiones. Vamos a encontrar la isomería, en este caso, isomería cis y trans. La isomería cis, que es la natural, que es en una sola línea. La trans, cuando se nos tuerce la molécula, y que primordialmente se da en los momentos en que hidrogenamos una molécula de un lípido. Quedamos que son grasas, las que son primordialmente saturadas y que son de origen animal, y tenemos también lo que son los lípidos líquidos, que vienen siendo los aceites. Generalmente estos ya tienen en su estructura la presencia de uno o más enlaces dobles. Partiendo del radical carboxilo, vamos a tener el carbono